Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de este video y el día de hoy les voy a platicar sobre lo malo de estudiar diseño gráfico. Bueno amigos, como les decía en el video pasado, yo soy diseñadora gráfica y hoy les voy a hablar sobre lo que yo he notado, las desventajas de estudiar diseño gráfico en base a mi experiencia. El primer punto es que me he dado cuenta que todavía hay muchas personas que piensan que el diseño es fácil, que cualquiera lo puede hacer y muchas personas no quieren invertir aún en publicidad para su negocio. Muchas veces se van por el precio y se van con algún diseñador más barato, con alguien que sabe usar Photoshop, Illustrator y les hacen así un diseño bien horrible y pues les termina yendo muy mal. You win. Y nosotros los diseñadores estamos en una constante competencia con estos diseñadores que no sé si son diseñadores, sino personas que utilizan Photoshop, Illustrator y no tienen una visión de cómo hacer diseños. Otra cosa que yo considero mala es que los salarios no son muy buenos en México. Bueno, muchas veces depende de los estados o depende de la ciudad y el país. Pero un ejemplo, aquí en México considero que un buen salario de un diseñador empezando son de 10,000 pesos al mes. Y claro, ese salario es si bien te va, porque muchas veces pagan 6,000 o 7,000 al mes, o sea, no es como un buen salario. Pero claro, se puede encontrar trabajos donde te paguen un poquito más y así, todo es cuestión de buscar y la experiencia que tengas, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto que considero no muy bueno es que los clientes pueden ser un poco complicados. Como les decía, que mucha gente no llega a valorar la capacidad de un diseñador, piensan que cualquier idea que tengan se puede proyectar en el diseño y se va a ver bien y va a funcionar. Entonces nunca falta el cliente que te dice: quiero que le pongas una estrella gigante en el centro, roja, pero tú como diseñador sabes que esa estrella no va a funcionar ahí en el centro porque no se va a ver estético y no le va a llamar la atención a las personas que queremos que vayan a comprar a ese negocio. Por eso es muy bueno hacer una explicación sobre qué representa cada forma que está en el diseño para que la persona tenga confianza de que va a funcionar. Otro punto es cuando un diseñador trabaja de freelance, a veces llega a tener muchísimos trabajos, entonces es de que tienes que estar diseñando todo el día o no te da el tiempo de entregar todas las cosas porque tienes mucho trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre es muy importante tener una comunicación muy buena con los clientes y saberte administrar, o sea, tener tus tiempos de esto lo voy a hacer este día, esto lo voy a hacer este día y así. Otro punto que se puede ver como una amenaza o como una oportunidad son las apps de diseño. Estas apps para el celular que ya trae todo predeterminado, como hacer videos aquí súper fácil y ya nada más metes los videos, le pones un filtro y ya, queda tu video. O esas apps de creamos tu logo por $5, que realmente son unas plantillas de diseño y nada más escriben el nombre de tu empresa y ya con eso ya tienes tu logo y así. Algunos diseñadores podrían ver a esto como una amenaza porque van a pensar: no, nos están quitando el trabajo, la gente ya lo está haciendo ellos mismos y ya no necesitan un diseñador. Y otros podemos verlo como una oportunidad porque claro, las personas pueden ir creando sus videos, pueden ir creando sus logos, pero al final no van a tener una calidad excelente como la que le puede dar un diseñador a un video o a un logotipo, porque claro, si en una de esas aplicaciones creamos un logo para una panadería, va a tener así los clásicos panes arriba, el nombre abajo, y como es una plantilla, la panadería de al lado puede tener el mismo logo, solo que con otro nombre diferente. Entonces no va a funcionar al final de cuentas ese logo para ser una empresa grande y resaltar ante la competencia y volverte super cool, porque realmente no está dando una imagen creativa e innovadora, ni está llegando al público específico que la persona quiere llegar. Entonces considero que es una forma que tenemos nosotros para que las personas se den cuenta de la importancia de contratar un diseñador. Otra cosa no muy buena es que cuando tú estás estudiando puede ser una carrera muy cara. Claro, siempre tienes que estar imprimiendo y comprando papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Otro punto es que tienes que estar en constante capacitación. O sea, tienes que estar
viendo las tendencias, viendo qué hay de nuevo, cuáles son las noticias, qué está pasando en el mundo, qué está de moda ahorita, qué se viene para el próximo año, porque uno como diseñador siempre tiene que estar a la vanguardia para no quedarse en el diseño del hace 3 años. Uno tiene que estar en constante evolución. Y bueno amigos, si tú conoces alguna otra cosa mala de estudiar diseño gráfico, te invito a que me la comentes aquí abajo. Si no has visto el video donde hablo sobre lo bueno de estudiar esta carrera, puedes buscar el link en mi canal. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir en mi Facebook o en mi Instagram. No se olviden suscribirse a mi canal y dejar un like a este video. Y como siempre digo amigos, hagan lo que quieran, pónganse lo que quieran, estudien lo que quieran, porque la vida es muy corta para no hacer lo que quieres hacer en esta vida. ¡Chao amigos!